historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. La señora de Blaquier, que venía a inaugurar el primer edificio propio y específico, dispensario de la ciudad de Corrientes. El 24 de octubre de 1957. Y al fin verás que te conviertes en su dueño. Suelta tus fantasías. La noche, si tú quieres ser el día. El 24 de octubre de 1957 se abre esta puerta y accedía a ella la señora de Blaquier, que venía a inaugurar el primer edificio propio y específico, dispensario de la ciudad de Corrientes. Que hubo en Corrientes se llamaba La Pólvora y estaba en las márgenes del río Paraná, pasando a Arasatí, cerca donde está el astillero Corrientes. Es el primer registro que se conoce del leprosario de Corrientes, y después se inaugura en San Cosme y posteriormente se inicia el de la isla del Cerrito, que se llama Doctora Verasturi. Aquí es dispensario dermatológico donde se atiende pacientes con lepra y enfermedades de la piel dermatológica. Y la primer sala que hubo, si no me equivoco, fue la del Hospital CONI, que fue la primer sala para internar a los leprosos, el Hospital CONI. Así. Desde la época de la colonia, la tan temida enfermedad de la lepra fue muy extendida en Corrientes. La misma existió siempre en nuestro medio, principalmente en la capital y el actual departamento de San Luis del Palmar. Provincias afectadas por esta enfermedad fueron Chaco, Misiones, Formosa, Buenos Aires, hasta la capital federal, incluyendo, por supuesto, nuestra provincia. La preocupación por atender y erradicar esta enfermedad se hizo más notoria
en las primeras décadas del siglo XX. En Corrientes, la atención de los enfermos se cumplía en el leprosario local, el Hospital Emilio R. Coni. En 1906 se reunió en Buenos Aires una conferencia nacional de lepra para combatir este flagelo y llamar la atención de las autoridades sobre el mal, adaptándose una serie de iniciativas con las que se inicia en nuestro país la lucha contra este mal. Entre ellas se proponía la creación de al menos una colonia nacional para el tratamiento de los leprosos. Sobre la base de tales recomendaciones se inició la tarea, sancionándose en 1926 la Ley Nacional de Lucha contra la Lepra, a iniciativa de don Pedro L. Baliña, habiendo redactado el proyecto de la misma el doctor Maximiliano Averasturi. En la base de tales inquietudes se instaló en la isla del Cerrito, Chaco, en la confluencia del río Paraguay y el Paraná, frente a la localidad de Paso de la Patria, el leprosario zonal nacional que llevará el nombre del doctor Averasturi. Cabe destacar que la medida no fue del agrado de los habitantes de la ciudad de Corrientes, pues situada la isla del Cerrito, aguas arriba de la ciudad, se instaló el temor popular de que las aguas sean contaminadas por la enfermedad y afectaran a la población. Y la instalación del leprosario en la isla del Cerrito se resolvió en el año 1936. El leprosario, dotado de pabellones para alojamiento de los enfermos, consultorios y hasta parcelas de viviendas y cultivos para los enfermos, estaba presidido por una bonita capilla que se levanta en la cima del cerro que da nombre a la isla, desde donde se tiene una espléndida vista de la confluencia de los ríos y de la localidad de Paso de la Patria. Esta última se convirtió en el punto de acceso al leprosario, y de allí se trasladaban al mismo en embarcaciones los médicos y pacientes, así como los medicamentos, comestibles y otros elementos necesarios para el desenvolvimiento del centro de salud. Tampoco la iniciativa privada quedó indiferente ante la extensión del llamado mal de Hansen, y la finalidad del mismo era ayudar a prevenir y curar la lepra, ayudar a los enfermos y a sus familiares, promoviendo en lo posible la reintegración de los mismos a la sociedad, llevar a cabo tareas de educación sanitaria en coordinación con los organismos técnicos provinciales o nacionales que tengan a su cargo igual tarea. También se encuentran entre sus acciones el apoyar, en la medida de sus posibilidades, la investigación científica y contribuir a la difusión de novedades científicas respecto a la lepra y enfermedades de la piel. Para llevar a cabo su tarea, la señora de Blaquier buscó la formación de patronatos de leprosos en las ciudades del interior del país, especialmente en las más afectadas por la enfermedad, contándose hoy con patronatos de enfermos de lepra en Buenos Aires y varios puntos del país. Y es cierto, este es el puntapié inicial del leprosario en Corrientes, del dispensario hoy, que lo podemos ver de esta manera y contado por protagonistas principales de la institución con lujos y detalles. Y es en estos 80 años que la Fundación, frente a la sociedad de Corrientes y el país, va a comentar todo lo sucedido
desde que se pone la piedra fundamental para crear la institución hasta que se inaugura esto que hoy está en calle Rivadavia y Rioja. Misión enorme en Corrientes, con raíces profundas en el país anteriormente, el Patronato de Corrientes. ¿Qué es y qué me cuentan estas señoras que están en la lucha constante, en el trabajo, el esfuerzo, el empeño, la dedicación, pero a su vez también el encantamiento, porque saben que traccionan una misión muy feliz en la provincia de Corrientes? Bueno, esta misión del Patronato del Enfermo de Lepra nace por inspiración de una dama argentina, la señora Ercilia Casares de Blaquier, en el año 1930. A raíz de la epidemia de lepra que se desata y que era muy, por así decir, no desconocida, pero era un flagelo que cercenaba a las personas que tenían ese mal de la lepra. Entonces esta señora no solamente funda en Corrientes el Patronato del Enfermo de Lepra, sino que se dirige a distintas capitales de provincias para fundar. Hoy podemos decir que el Patronato del Enfermo de Lepra está en, Corrientes, ¿no es cierto?, desde el año 32, está en Buenos Aires, está en el Hospital Sommer, está en Salta, Jujuy, en Entre Ríos, en Goya tenemos una subfilial nosotros, en Bellavista también, o sea que abarcó prácticamente toda la República Argentina. Fue una mujer que se dedicó enteramente por este mal y para salvaguardar, por así decir, al enfermo que sufría este mal. Hay una anécdota muy linda que la pinta tal cual es, cuando un tren que viene de Posadas a Buenos Aires y deja en Buenos Aires a este enfermo. Viene una ambulancia, ve al enfermo, lo lleva y lo devuelve nuevamente porque ningún hospital en Buenos Aires lo podía atender. Entonces un lector que escribe en el diario La Nación, si mal no recuerdo, escribe esa tragedia que él presencia allí y se acuerda de esta señora, la señora Ercilia Casares de Blaquier, y la llama. La señora se presenta al terminar de retiro y pregunta, ¿dónde está el pobrecito que viene? Este hombre cuenta su drama y inmediatamente lo trasladan al hospital de Buenos Aires, cosa que el gobierno de la nación no pudo acceder, ella con los contactos lo deja internado en el hospital. Esto conmocionó a todos los lectores porque se hizo pública esta carta. Y de ahí en más ella comienza a visitar las provincias, a ver dónde podría, porque sabemos muy bien que nuestra zona del norte, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, son provincias endémicas. Hasta el día de hoy, si bien la lepra ha encontrado, por así decir, la curación, porque el enfermo de lepra se cura. Bueno, acá viene a Corrientes y junta a un grupo de señoras y entre ellas a la esposa del gobernador Juan Ramón Vidal, Eloísa Torrente Vidal, que es la primer presidenta. Y la señora de Brear puede decir parte de la comisión, si te acordás, Dolly. ¿Quién? Bueno, la vicepresidenta fue Dora Madeira de Simón. Y la verdad que ella fue prácticamente la que hizo la presidencia. Sí, es cierto. Es la que estuvo años a cargo, siendo vicepresidenta, el papel de presidenta.
Así que yo desde chica conocí lo que era el patronato del enfermo de lepra, y así es como varias tías mías fueron presidentas también del patronato. La primera comisión, por ejemplo, mi madre formó parte de la comisión también, y mi padre, que era abogado, entre los asesores, figuraba como uno de los asesores de esta comisión. Así que siempre escuché, ¿verdad?, hablar de lo que era el patronato. Y las tías mías que estuvieron de presidenta fueron Sara Danuso de Díaz de Vivar. Y así que ya les digo, siempre tuve el conocimiento de lo que era realmente esta tarea y cómo fue evolucionando el tratamiento para los enfermos. Y yo fui presidenta 10 años también, y entonces en esa época ya el tratamiento era mucho mejor porque habían curaciones nuevas, ¿verdad? Se podía realmente curar y tratar la lepra. Y el caso de Corrientes revestía especial interés por los motivos que comentamos, ¿no? El primero, el carácter endémico de la lepra en la zona de su influencia. Y el segundo, la instalación del leprosario en la isla del Cerrito, que como hemos explicado, sería atendido desde Corrientes. A ello podemos agregar un tercer motivo, que es que el personal médico y de enfermería era predominantemente correntino, dado que esta ciudad era sin duda en ese momento el centro sanitario más importante del nordeste argentino. Y a efecto de concretar esto, la señora Casares de Blaquier toma contacto ¿con quién? Con Eloísa Torrén de Vidal, esposa del 2 veces gobernador de Corrientes y más de 30 años de senador nacional y gran influyente, ¿no? Y es con ella quien concuerda para venir a Corrientes y poner en marcha esto. No, en realidad esta sociedad filantrópica, por así decir, es una gran familia, porque muchas personas han trabajado y han dado su colaboración. Como dijo la señora Ebrear, acá personalidades de Corrientes, desde el primer gobernador del año 1900, cuando estuvo presidente, del año 32 al 38, que fue la señora de Vidal. Después continúa la señora Luisa Salas de Rezoagli, también. La tercera presidencia fue la señora Raquel Kindel Sica, que formaba parte de la Comisión Nacional, por así decir, y estuvo, cuando acá las cosas empezaron a mermar, ella viene nuevamente a hacerse cargo de esa presidencia por motivos particulares y a dar un empujón a todas estas señoras que se encontraban con este flagelo y que hay anécdotas preciosas. Por ejemplo, iba la policía con esta señora a las casas y las mujeres se enojaban, las echaban porque le sacaban al esposo o al hombre, por así decir. Entonces, la intervención de la policía en ese momento era muy importante, Dolly, porque ellas querían el bien, pero como la lepra se desconocía, entonces ellas tenían que acudir a la fuerza pública para poder internarlo al enfermo. El primer, por así decir, leprosario que se funda acá en Corrientes fue una sala en el Hospital CONI, la sala de infecciosos del Hospital CONI. Allí varios médicos de Corrientes, el doctor Lanari, el doctor Perrens, también creo que era médico, ¿no es cierto?, el doctor Perrens, ayudaron enormemente a esta tarea filantrópica, a estas comisiones. Después tenemos también otra tía tuya, la señora que dijiste ya, Sara Danuso de Díaz de Vivar, del año 43 al 47, la señora María Elisa Esperoni de Lujambio, fue también presidenta del patronato. Después María Angélica Nalda de Patri, familias de acá de Corrientes que han colaborado. Margarita de Simoni de Cremonte, que fue como 10,
es la que más duró, creo que 30 años estuvo en la presidencia, la señora de Cremonte. Y después la madre de... Y después mi madre, María Isabel, pero mamá también desde el año creo que 80 al 85, cuando ahí recién, por decir así, se empieza a haber una comunicación más directa entre el gobierno de salud pública, el gobierno provincial de salud pública y el patronato del enfermo de lepra. Ahí se firma, si no me equivoco, el primer convenio que hay con salud pública de la provincia. Y allí estos médicos eran pagados con la ayuda mutua o de los pequeños socios que tenían. Por ejemplo, me acuerdo de su primer director, el doctor Manuel Iglesias. Sí. El segundo director, el doctor Juan Félix Escapini, renombrado de acá. El tercer director fue el doctor William Harvey, que todavía está con nosotros y nos acompaña y nos asesora a veces. Después el cuarto director, la cuarta, ahí empiezan dos mujeres, porque esta es una sociedad de mujeres, por así decir, porque todas las presidentas fueron mujeres. Está la doctora Susana Bernish de Gómez, que ya se acogió a los beneficios de la jubilación, y actualmente está la doctora Elisa Petri de Odriozola, que es la que dirige el dispensario dermatológico. El dispensario de Corrientes es hoy el resultado de una enfermedad que es la lepra y que viene desde hace muchos años. Y en Corrientes, ¿desde cuándo y cómo se está acompañando para mitigar esta enfermedad? Refiriéndonos concretamente al patronato del enfermo de lepra, que en sus inicios se llamó Patronato de Leprosos, fue fundada, la sociedad fue fundada en 1932, a instancias de la señora Ercilia Casares de Blaquier, quien contactó a un grupo de señoras correntinas a través de doña Eloísa Torrén de Vidal, cuyo marido era senador nacional por Corrientes, y ahí se inicia la historia del patronato. Ella, que es porteña, ¿qué la lleva a extender sus inquietudes para esta región del litoral? Pienso que la cuestión es que en Corrientes la lepra era endémica, había muchos casos, y recién, y más o menos coincidentemente con esta fecha de 1932, se funda el leprosario en la isla del Cerrito, y se llevan allí los enfermos y se hace un gran centro asistencial regional para los enfermos del mal de Hansen. ¿Para los enfermos de todo el país? No, habían otros leprosarios. No sé exactamente dónde estaban ubicados, pero es para los enfermos regionales. ¿Y por qué la inquietud de la señora de Blaquier de extender acá una filial de lo que era la central en Buenos Aires? Porque, como decía recién, la lepra en Corrientes era endémica. Y había muchos casos de lepra, especialmente en algunos pueblos del interior, pero muy cercanos a la capital. ¿Qué otras particularidades esbozás en esta historia de la lepra? Bueno, lo que yo hice fue un raconto de los hechos que ha ido cumpliendo el patronato a través del tiempo, cómo fue avanzando en mejorar los servicios que prestaba, construcción de la sede en la ciudad de Corrientes, donde funciona el dispensario dermatológico. Además tienen a su cargo el dispensario dermatológico de San Luis del Palmar. Y bueno, y ahí concretamente se va
enumerando los logros que poco a poco se van haciendo, los aportes que se consiguen, en fin, todo el accionar del patronato del enfermo de lepra. Quiero hacer una referencia. Nace el dispensario a través del patronato. Y el primer dispensario nos ayuda a la Municipalidad de Corrientes entregándonos una vivienda muy precaria, una salita en la calle Caguazú al 300. Que hoy día creo que hay una cosa naviera, no sé qué es lo que hay allí. Y después, con el tiempo, la Municipalidad de Corrientes obsequia al patronato del enfermo de lepra un predio que está en la calle Rivadavia y La Rioja. Allí se prende la piedra fundamental y el que bendice esta piedra fundamental es Monseñor Vicentín. Vienen autoridades de Buenos Aires, por supuesto la señora Ercilia Cázares de Blaquier, con su comitiva, con la señora Kim de Lezica y otras damas más, y son recibidas acá por la presidenta, que era la señora de María Margarita de Simón y de Cremonte. Es cuando también se impone el nombre de a otro dispensario que también tenemos en San Luis del Palmar y que lleva el nombre del doctor Juan Félix Escapini. O sea que nosotros estamos en este momento, en estos 80 años, atendiendo dos lugares muy importantes para la comunidad de Corrientes: el dispensario Ercilia Cázares de Blaquier en Rioja y Rivadavia y el dispensario Juan Félix Escapini en San Luis del Palmar. Ella contó las cosas que se hicieron, pero no nombró que era María Isabel Arana de Perón y de Cristina, la madre de ella, que fue presidenta en ese momento. Mejor dicho, la comisión la nombró, pero la elegí yo. Mabel Alicia Mucio Fossat, que también estuvo unos años. Después Marcia Arendes Caramelini, que fue una presidenta excelente. Y después María Elena Cristina, que es la que está en la actualidad. Bueno, yo estuve de presidenta del patronato del enfermo de lepra desde del año 2004 al 2010. Bueno, en ese periodo tuvimos mucha suerte porque tuvimos la ayuda del señor gobernador Ricardo Colombi en ese momento, que nos dio un subsidio y la ayuda también del INVICO. Entonces pudimos hacer una sala de espera nueva, una enfermería, un quirófano para cirugías menores, que Salud Pública nos exigía que tengamos una farmacia al lado del quirófano. También gracias a eso lo hicimos. Equipamos toda la sala de cirugía menor y también compramos 9 splits para el dispensario, que en realidad en este momento un aire acondicionado, un split, no es un lujo, sino es una necesidad. Con nuestro clima es una gran necesidad. Bueno, después siempre con una comisión bárbara, porque todas trabajamos en conjunto, nos ayudamos entre todas. Si bien la cabeza es la que nos dirige y nos da las ideas, toda la comisión es la que trabaja ayudando a esa presidenta. También quiero destacar la colaboración de la señorita Emilia Milagros Crespo, que es nuestra Profesora, es nuestra presidenta honoraria, que en este momento está muy enferma, pero que la tenemos en nuestros corazones, porque ella trabajó mucho en el patronato del enfermo de lepra en Buenos Aires, trabajó muchos años y después vino acá y siguió acá su tarea en nuestro patronato. Arriba con ganas, Corrientes nos llama, unidos podemos más. Con fe y esperanza, coraje, confianza y la fuerza de liberar. Somos correntinos, somos 1 millón, somos peregrinos, mate y tradición. Por eso, arriba Corrientes,
Arriba en el campo, escuelas y plazas, arriba en cada ciudad. Arriba con ganas, Corrientes nos llama con un fuerte zapucay. Somos correntinos como el yacaré, somos patria chica, valle y chamamé. Por eso, arriba Corrientes, arriba Corrientes, arriba, que juntos somos un millón. Arriba Corrientes, arriba desde el corazón. Arriba Corrientes, arriba, que juntos somos un millón. Arriba Corrientes, arriba desde el corazón. Arriba desde el corazón. Arriba Corrientes. Tenían, bien cerquita, no se escucha, tenían la edad de ustedes un chico que vino a estudiar acá. Vino a estudiar acá un chico con la edad de ustedes, de esquina, chiquitito, un genio. Se llamaba J. Alfredo Ferreira. Cuando estaba en cuarto año le daba clase a todos los compañeros. Se recibió, se fue a Buenos Aires, fundó decenas de escuelas, facultades de filosofía, un genio. Para J. Alfredo Ferreira, el aplauso de este colegio. Señora de Blaquier, que venía
inaugurar el primer edificio propio y específico, dispensario de la ciudad de Corrientes. El 24 de octubre de 1957. Y al fin verás que te conviertes en su dueño. Suelta tus fantasías y así la noche, si tú quieres, será el día. El 24 de octubre de 1957 se abre esta puerta y accedía a ella la señora de Blaquier, que venía a inaugurar el primer edificio propio y específico, dispensario de la ciudad de Corrientes. La lepra es una enfermedad que comienza mal, porque empieza desde hace siglos de siglos de siglos, está descrita en la Biblia. Siempre fue una enfermedad como si fuera una enfermedad maldita. La prueba está que donde estaban los leprosos estaban gente que tenía una túnica con un corazón colorado y una matraca, que luego se transformó esa matraca en la campanita del leproso para que no se acercaran a ellos. Y pasaron los siglos y esa enfermedad, esas manchitas negras que después se hacían, las llagas, etcétera, se redujeron notablemente con la aparición de las sulfamidas y de la penicilina en su momento, y después la gran revolución que se produjo en la ciencia y que además le debemos a Pío XII que se haya usado en el ser humano, que fueron los antibióticos, porque hasta ese momento el antibiótico se lo tenía como algo que no se sabía bien qué era. Entonces luego aparecieron otras cosas, otras medicaciones, y es por eso que la señora Malina dijo, la lepra se cura. Sí, la lepra se cura. Lo importante es que el médico sepa diagnosticarla. Muchas veces nosotros vemos leprosos por la calle que no tienen diagnóstico. Yo me acerco y le pregunto, ¿qué médico lo está viendo, etcétera? ¿Por qué hay? Y los médicos no saben diagnosticar, el médico en general. Hay otra gran masa de médicos que lo saben, pero siempre se lo toma con pinzas. Y a veces es tan importante la lepra como una tuberculosis. La tuberculosis se hace una placa de tórax y se sabe que está tuberculoso con los análisis. Y al leproso lo único que hay que hacer es mirarle la piel a donde tiene esas manchitas. Por eso es que nosotros le decimos a todo el mundo que tenga algo en su piel, que venga al dispensario dermatológico. Porque uno ha visto, yo desde los 18 años trabajo a través de mi padre con los leprosos en la colonia Sommer, que ahí están, la mayoría están sanos, pero lo que pasa es que la sociedad los rechaza. Y eso hace que, porque tienen deformidades en sus manos, en su cara, etcétera, que hoy en día, gracias a la cirugía reparadora, dentro de la cirugía plástica, se les arregla las partes lesionadas, muy lesionadas, y pueden ser útiles. Y la gente no sabe que muchas veces hay cosas que los leprosos la hacen, como pueden ser la gran cantidad de trapos de piso que se hacen allá en la colonia Sommer, los cepillos, por ejemplo, que se usan, que son que son como si fuera de una paja dura, hacen infinidad de cosas porque, claro, están allí, nadie los quiere y por lo menos trabajan. Bueno, una de las cosas que, como la gente de la ciudad en gran parte se oponía a la construcción del patronato en la isla del Cerrito, porque se pensaba que
eso podía contaminar las aguas del río Paraná y traer más contagio a Corrientes. La primera reunión se hizo en el entonces Hotel Buenos Aires y después se reunían en casas de familia hasta que concretan la construcción de la sede del dispensario en Rivadavia y Rioja. O sea que con este local comienza institucionalmente también no, la actividad, anteriormente. La actividad se venía desarrollando hace mucho tiempo. 80 años de la fundación de la sociedad benéfica llamada Patronato del Enfermo de Lepra. O sea que funcionó un buen tiempo hasta que fuera inaugurado este edificio actual, donde inclusive lo visita la señora de Blaquier en su inauguración. Sí, se le impone el nombre de la señora de Blaquier al dispensario. Sé de un caso de una familia conocida, a la que obviamente no voy a nombrar, en la cual el padre, la cabeza de la familia, se enfermó de lepra. Y para evitar, como era obligatoria la llevada de los enfermos al leprosario, para evitar que se lo llevaran allá, estuvo muchos años escondidos en la misma casa, que era muy grande, y nunca dieron parte a las autoridades sanitarias, y este señor vivió allí muchos años hasta que murió. Lo sustrajeron al cumplimiento de la ley que establecía los leprosarios, con la obligatoriedad de llevar allí a los enfermos de lepra. ¿Esa misma legislación está vigente? ¿Hoy hay que denunciar por contagio o lo que fuera? Entiendo que hay que denunciar los casos, pero ya no, por supuesto, no está vigente el llevarlos por la fuerza. Tan así que el leprosario acá no existe más. Claro. No recuerdo el año exactamente, pero la provincia del Chaco solicitó que se le haga entrega al leprosario, porque querían hacer allí un balneario, lugar de pesca, así semejante a Paso de la Patria, y entonces se sacaron hasta los leprosos que vivían en la isla, porque una particularidad era que además de los pabellones, se les daba a los enfermos, sobre todo aquellos que tenían alguna familia, a veces las familias se formaban entre los mismos leprosos, y le daban las parcelas, y ahí tenían su casa, sembraban, tenían sus animales. ¿Hoy la isla del Cerrito funciona como antiguamente o no más? ¿Ya son dispensarios hoy? No, todo lo que era los edificios del dispensario pasaron a la provincia del Chaco y son parte de un complejo turístico que han armado allí. El leprosario, el lugar de internación de los leprosos, y el dispensario, que eso sigue funcionando, son consultorios y de ahí se atiende a los enfermos externos. Prevenir y curar. 80 aniversario. Corrientes, septiembre 1932, hoy 2012, 80 años. Los presidentes del Patronato del Enfermo de Lepra de la República Argentina. Fundadora Ercilia Casares de Blaquier, en el año 1930. La actual Raquel Lotero de Escurra. Presidentes honorarios de Corrientes: María Margarita de Simone de Cremonte, María Angélica Nalda de Patria,
María Isabel Álvarez Speroni de Cristina, Emilia Milagro Crespo. Patronato del enfermo de lepra, dispensario dermatológico. Presidentes de la filial Corrientes. Eloísa Torrente Vidal inaugura la serie desde 1932 hasta 1938. Luisa Sala de Resoagli, 1938-1942. Raquel Quín de Lesica, 1942-1943. En nuestra filial de Corrientes, los presidentes históricos. Sara Danuso de Díaz de Vivar, desde 1943 a 1947. María Elisa Speroni de Lujambio, de 1947 a 1948. María Margarita de Simone de Cremonte, de 1948 a 1975. María Angélica Nalda de Patri, 1975 a 1980. María Isabel Álvarez Speroni de Cristina, desde 1980 a 1985. Dora Beatriz Danuso de Brear, 1985 a 1995. Mabel Alicia Mucio Fossat, 1995-2003. Marcia Adéndez Caramelini, del 2003 al 2010. Y María Idalina Cristina, desde el 2010 hasta la actualidad. Y aquí la piedra fundamental del edificio dispensario, cuyos directores del dispensario dermatológico, que lleva el nombre de Ercilia Casares de Blaquier, fueron el doctor Manuel Hipólito Iglesias, desde 1943 a 1973. El doctor Juan Félix Scapini, desde 1973 a 1992. El doctor Andrés William Harvey, de 1985 a 1989. La doctora Susana Bernice de Gómez, 1992 al 2004. Y la doctora Elisa Pete de Odriozola, desde el 2004 hasta la actualidad. El discurso del doctor Manuel Iglesias, primer director del dispensario, en el acto de colocación de la piedra fundamental del dispensario que actualmente está erigido en las calles Rioja y Rivadavia. En este acto, donde estuvo prácticamente todo Corrientes, se puede advertir el numeroso público al colocarse la piedra fundamental del edificio de las calles La Rioja y Rivadavia. Historias de Corrientes se complace en presentar una de las instancias más lindas de la vida de Corrientes. Una obra benefactora enorme en todo el país y en particular acá en nuestra provincia de Corrientes y en esta ciudad capital. Una historia que comienza así. Del patronato del enfermo de lepra. Correcto. ¿Y el primer leprosario cuál fue? El primer leprosario que hubo en Corrientes se llamaba La Pólvora y estaba en las márgenes del río Paraná pasando a Arasatí,
cerca donde está el astillero Corrientes. Es el primer registro que se conoce del leprosario de Corrientes. Y después se inaugura en San Cosme. Y posteriormente se inicia el de la isla del Cerrito, que se llama Doctora Verasturi, que no lo querían hacer porque era todavía territorio nacional, pero la dirección estaba a cargo del doctor Iglesias, que era el dermatólogo de Corrientes. Y la primer sala que hubo, si no me equivoco, fue la del Hospital CONI, que fue la primer sala para internar a los leprosos, el Hospital CONI, así fue, ¿no? Sirve la oportunidad para difundir nuestra actividad diaria. Acá somos centro de referencia para la lepra y leishmaniasis. Recibimos los pacientes tanto de los servicios de acá como del interior, o nos envían las muestras, los procesamos acá en nuestras instalaciones y se fue armando mediante la común unión entre el Ministerio de Salud Pública y la gente del patronato, en la provisión de equipamientos y de insumos para el trabajo. En el primer plano, si no tiene Photoshop, va a editar, ¿no? Pacientes con lepra y leishmaniasis, enfermedades de transmisión sexual también, es decir, ahí tenemos en cuenta sífilis, HIV y análisis clínicos para pacientes que son dermatológicos y otros pacientes que vienen a veces de otras instituciones para, digamos, aprovechar todo lo que le brinda el servicio. Se trabaja de lunes a viernes de 7 a 13. En algunas ocasiones el laboratorio, por la demanda, obviamente da turnos porque hay que organizarse, somos pocas personas, solamente hay una auxiliar y el bioquímico en esta dependencia, digamos, del dispensario. Cirugías pequeñas, obviamente es un quirófano ambulatorio que, digamos, tenemos un día fijo que es los días miércoles, donde se dan turnos para algunas cirugías menores, como puede ser extracción de lunares muy pequeños, biopsias o drenaje de algún absceso. Y durante el resto de los días de la semana también se practica de acuerdo, digamos, a la demanda. Obviamente si es a un paciente del interior que no puede volver al otro día porque vive a 400 kilómetros de distancia, en el mismo día se le realiza la biopsia, sobre todo si son pacientes que tienen un diagnóstico presuntivo de las patologías que más nos interesa a nosotros, que es la lepra. ¿Qué es la lepra? Una enfermedad infecciosa como cualquier otra. Enfermedad no siempre contagiosa, curable en su domicilio, de tratamiento gratuito. Hacer la consulta en el centro de salud de tu barrio. Si es necesario, el médico te receta un medicamento. Si está en el botiquín, remediar más redes, los dispensario que se fundó más o menos en 1905. Una edificación muy antigua. Este nuevo sector era antiguamente un garage que fue remodelado y ampliado en el gobierno de Ricardo Colombi a través de Invico con la intención de hacer esta sala de cirugía menor. Luciano López. ¿Quién es Luciano López? Ulpiano López. Ulpiano López. Un sacerdote que él estuvo en el Cerrito, acompañando a los enfermos. Y en su testamento dejó dinero para el patronato para que se siga dando. Esta fue la señora de Cremonte, Margarita
Margarita de Simón y de Cremonte, esta sala lleva su nombre y esta es un homenaje que se le hizo en el año 67 a Ercilia Casares de Blaquier, alma mater de la institución. Y de las infectocontagiosas es la menos contagiosa. Uno se contagia más de un sarampión, de una varicela, de cualquier otra enfermedad y tiene, si no me equivoco, tiene un periodo de 3 a 5 años de incubación. Por supuesto que a raíz de la ley nacional, ¿no es cierto?, los leprosos ya pueden convivir con sus familiares. Por eso, pero hay que tener cierto cuidado como todas las cosas, ¿no es cierto? Así es. Y esta es la historia de la lepra en Corrientes. La figura quizás de mayor relevancia que cae víctima de esta enfermedad fue en 1848, en febrero, el general Joaquín Madariaga. Gobernador, el capitán Joaquín Madariaga. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron. De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, Corrientes Verón de Astrada. Y de Paso de los Libres, el general Madariaga. Quien después de su dura derrota en Vences, emigra al Brasil, San Borja, Alegrete y en los alrededores de lo que hoy es Porto Alegre, acampa, permanece un tiempo y no puede soportar las penurias, quizás el saldo de una derrota feroz como la de Vences, pero también con la lepra que lo empezó a debilitar y llevarlo hasta la muerte. Al gobernador y general de nuestro cuarto ejército libertador, Joaquín Madariaga.